Dios les bendiga, hermanos, a todos. El tema que vamos a ver hoy es el tema de la apostasía. Es un tema que poco se habla en las iglesias cristianas, o muy poco o nulo. No hay información clara en las iglesias, en las denominaciones cristianas, con relación a este tema. Lo que vamos a ver en el tema es qué significa apostasía, por qué habrá apostasía. Es una de las señales que el mismo Señor Jesucristo muestra, y lo vamos a leer, hermanos. Es una de las señales que habrá antes de la venida, antes de su venida. Y también veremos por qué no debemos apostatar. Bueno, ese es el tema. Vamos a iniciar en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos del 1 al 3. Describe: empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos textos, hermanos, es muy conocidos para nosotros, pero aquí lo que describe el apóstol es que antes de la venida del Señor Jesucristo deben de haber dos cosas. Primero, la apostasía, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a saber qué es la apostasía, y otro acontecimiento que será antes de la venida del Señor es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que sabemos que se refiere al anticristo. Pero también quiero recalcar algo. Dios es un Dios de orden, y aquí especifica algo. Dice la venida del Señor Jesucristo y el recogimiento a Él. El recogimiento a Él, hermanos, es el arrebatamiento, pero no es antes el arrebatamiento que su venida. Primero viene Él, sabemos que viene a reinar la tierra 1000 años. Ya lo hemos hablado en otros temas, en el canal hablamos sobre esto. Y después es el recogimiento a Él. Pero el tema de hoy es la apostasía. Vamos a ver qué es la apostasía. Buscando el significado, hermanos, de apostasía, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, menciona que apostasía, hermanos, o apostatar, es abandonar públicamente su religión. Y otro concepto de apostasía es cambiar de doctrina. Me llamó mucho la atención, hermanos, porque este tema yo lo he compartido durante muchos años. Y hace varios años, cuando me tocó dar este tema y busqué el significado de apostasía, decía, hermanos, la RAE claramente decía que era abandonar, dice, negar la fe del bautismo. Dice, negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo. Literalmente así lo decía. Negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo, pero ahora ya cambió, ya no menciona la fe en Jesucristo, sino maneja esta expresión de abandonar públicamente su religión, y otro concepto que ya lo leí es cambiar de doctrina. Aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué habrá apostasía? ¿Por qué el cristiano, el que haya profesado la fe en Cristo Jesús, abandonaría públicamente su religión? Bueno, sabemos que el Señor Jesucristo no es una religión, pero así se maneja, que es la religión cristiana. ¿O por qué el cristiano cambiaría de doctrina? Y eso es lo que vamos a ver hoy en el tema. En Hebreos, en el capítulo 10, verso 25, menciona, aquí vamos a ver un ejemplo con relación a esto que significa apostasía, aunque en este versículo no menciona la palabra apostasía. Dice, no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice aquí la escritura, habla de dejar la congregación. El concepto de apostasía, decía, es dejar la congregación, ¿no? Eso es lo que significa. Y aquí dice también, no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Pero lo importante, hermanos, aquí en este versículo maneja que ese día, que Él nos exhorta, aquí está hablando un exhorto a que no lo dejemos. Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando la escritura se refiere a aquel día, hermanos, puede estar hablando de la venida del Señor Jesucristo o incluso también del milenio. Pero previo al milenio, pues se tiene que mostrar la señal del Hijo del Hombre. Y previo a que se muestre la señal del Hijo del Hombre, son estas señales que ya leímos en Tesalonicenses, que habrá apostasía, que es esto que está hablando aquí de no dejando nuestras congregaciones. Y dice Pablo aquí que Él nos exhorta, hermanos, y también nosotros, eso es lo que hacemos desde hace ya varios años, exhortar a los hermanos
a que no dejen la fe del Señor Jesucristo. Aun cuando algún alma pueda dejar su iglesia por lo que sea, por las condiciones que sea, o por la razón que haya que deje y se asista en otra, en realidad lo importante es que no dejemos la fe del Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, porque lo que nos va a salvar es la fe en el Señor y no la congregación. Sin embargo, el punto aquí importante es, dice que aquel día se acerca, y esto de la apostasía son señales, vuelvo a reiterar, antes de la venida del Señor. Eso es lo importante de esto. Aquí en Mateo 24, hermanos, sabemos que en el sermón profético, en el sermón del monte, también el Señor les muestra desde el versículo 1 del capítulo 24, les muestra los edificios a los discípulos y les dice que no quedaría piedra sobre piedra que no vaya a ser destruida. Entonces aquí los discípulos, aquí en el versículo 3, le preguntaron, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, de lo que acabo de mencionar, de los versos anteriores. Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En el versículo 4 menciona, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En el 6 dice, oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Ya conocemos estos versículos. Con relación a las guerras, bueno, pues no hay mucho que hablar. Ahorita ya estamos viendo una guerra, van a haber otras, hermanos, porque así lo dice la Escritura. Y dice que es menester que todo esto acontezca. Pero debemos de poner atención, hermanos, que en Pablo escribiendo a los Tesalonas, que ya leímos, dice que antes del Señor vendrá la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí en estas señales, hermanos, de este sermón profético, también viene esa misma secuencia. Y es lo que quiero que observemos hoy. Aquí en el versículo 7 de este mismo capítulo menciona, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. Esa es la expresión de todo ese inicio de un padecimiento a nivel global, porque va a ser a nivel mundial. A todo esto le llama el principio de dolores. Pero aquí el meollo, hermanos, y lo que nos compete en el versículo 9 y 10. Entonces, dice, os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí lo importante, hermanos, en esta aflicción, hermanos, está hablando de los fieles, de los que dieron su vida, y dice aquí, por causa de mi nombre. Pero aquí la pregunta es, ¿qué va a suceder con los que no estén dispuestos a padecer por el nombre del Señor Jesucristo? Comienza diciendo aquí, dice, os entregarán para ser afligidos y os matarán. El que no esté dispuesto, hermanos, el alma que crea en el Señor Jesucristo y no esté dispuesto a dar su vida por el Señor Jesucristo, lo va a negar. Y ya vimos que el significado de apostatar es negar la fe o la doctrina de manera pública, dice. Y eso es la misma secuencia que está hablando de apostasía. Repito, el hermano que no esté preparado para ser afligido por ser cristiano negará al Señor. Eso es lo que significa apostatar, hermanos. El que no muera por la fe en nuestro Señor Jesucristo lo va a negar, y esto es apostasía. Hemos trabajado, hermanos, durante más de 30 años exhortando a los hermanos, llevando este mensaje de fidelidad, porque lo que buscamos es que el hermano en Cristo se prepare para ser fiel al Señor. Es algo que no se espera en las iglesias cristianas, no se espera que el cristiano vaya a padecer por el nombre del Señor Jesucristo, pero el Señor nos los advirtió. Si sabemos y creemos que en este sermón es del Señor Jesucristo y es profético, porque así se llama también el sermón profético, el sermón del monte, aquí nos advierte el Señor. Y también recalqué algo importante, dice, muchos entonces serán escandalizados. Y fíjense la expresión de escandalizarse. ¿Qué significa escandalizarse? Dice aquí claramente que no debemos escandalizarnos, dice en el anterior, pero aquí en Juan, hermanos, es algo que el Señor nos advirtió. Dice Juan 16 del 1 al 3. Dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. En el anterior decía que muchos serán escandalizados. Pero aquí el Señor nos dice que no nos escandalicemos. Es algo que crea es un sentimiento en el hombre de rechazo público, de indignación. Eso es escandalizarse.
Dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare, la misma expresión de Mateo 24:9, dice que os entregarán para ser afligidos y os matarán. Pero aquí nos dice que no nos escandalicemos. Dice, aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. ¿Por qué? ¿A qué Dios? No al Dios nuestro. Y aquí lo reitera. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, los que nos van a hacer eso, hermanos, que vamos a ser entregados a ellos, lo vamos a ver en unos textos más adelante. Dice aquí que no, perdón, que no conocen al Padre ni al Señor Jesucristo. Volviendo a Mateo 24, en el versículo 12 menciona, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin de nuestras vidas, dice Apocalipsis 2:10, se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿de qué manera el hombre puede conservar su salvación? Siendo fiel y perseverando hasta el fin, no negando nuestra fe. Eso es lo que estamos aprendiendo en este estudio. Bueno, en esa secuencia que comenzamos leyendo en Tesalonicenses, que antes de la venida del Señor vienen dos cosas, la apostasía, ya expliqué lo que tiene que ver con la apostasía, y la otra señal es el anticristo. Y en este mismo sermón profético también menciona al anticristo. Aquí en el capítulo 24 de Mateo, versos 15 y 16 menciona, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, aquí hay algo importante, hermanos, dice cuando viereis, es decir, los creyentes, hermanos, vamos a ver el trabajo del anticristo, hermanos, vamos a ver, porque a raíz de estas dos bestias, que lo vamos a leer más adelante, nosotros vamos a ser probados. Cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Nosotros, hermanos, los gentiles, no estamos en Judea, no somos judíos. Para ellos es que tengan que huir a los montes, pero para los gentiles viene lo que ya leímos en el verso 9. Os entregarán para ser afligidos y os matarán. Si fuera también para ellos que iban a ser muertos, no tendría sentido que les dijera que huyan. No va a haber lugar donde nos podamos esconder, hermanos. Bueno, entonces aquí está mencionando esa secuencia que también la vamos a ver en esta diapositiva. Esta misma secuencia también lo menciona Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis en el capítulo 13 habla de las dos bestias. Así comienza el encabezado de ese capítulo. Y son dos personajes, y menciono que son dos personajes, porque son dos bestias, porque hay muchos mensajes en la red y de falsos profetas que mencionan cosas distintas a que pueden ser tres personajes, y en realidad está hablando solo de dos. Este primer personaje que menciona desde el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 13 hasta el 10, se refiere al falso profeta. Así lo menciona el mismo apóstol Juan en el 19:20 de Apocalipsis. Lo menciona como el falso profeta. Esa es la primera bestia y es babilónico. Bueno, vamos a resaltar algo importante aquí. En el versículo 7 de este capítulo 13 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso es lo que va a hacer el falso profeta. Va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Dice, también le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente, es decir, sobre toda la tierra. Y esto lo reitera en el verso 8, dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. El 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Y ese mensaje, hermanos, lo hemos dado en muchas iglesias, en muchos lados, en varios países, hermanos, de que el hermano en Cristo, todos nos tenemos que preparar. Entonces, aquí se hace, hermanos, que se adore a esa primera bestia. Por eso en Mateo 24 menciona, os entregarán para ser afligidos y os matarán. El que no adore, hermanos, a esta bestia va a ser muerto. Lo vamos a leer en unos versículos aquí en esta diapositiva. Bueno, entonces ese fue el falso profeta. La segunda bestia, hermanos, tiene que ver con el anticristo. Con la primera es donde se va a cumplir que el que no esté dispuesto a adorar a esa bestia va a ser muerto. Y el hermano en Cristo que no apostate, que no niegue de su fe públicamente para adorar esa bestia, va a ser muerto. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros los fieles?
se va a cumplir lo que dice Mateo 24:9. Os entregarán para ser afligidos y os matarán. Vamos a ser muertos, muchos ahí con el trabajo de la primera bestia y otros más hermanos también con el trabajo del anticristo. Bueno, aquí con lo del anticristo, porque antes de que venga el Señor viene la apostasía, que es lo que estamos hablando con el trabajo de esta primera bestia, y vendrá también el anticristo, y luego de esto vendrá el Señor. ¿Qué va a pasar con ese trabajo del anticristo? Aquí lo vamos a leer. Esta segunda bestia es a partir del versículo 11 en adelante. Dice aquí, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Aquí está hablando del anticristo y ejerce todo el poder de la primera bestia. En los primeros versículos del capítulo 13 menciona que el dragón, el diablo, Satanás, le va a dar su poder a ese falso profeta, a esa primera bestia. Y este anticristo, hermanos, va a ejercer ese poder de Satanás que le fue dado al falso profeta, lo va a ejercer el anticristo. ¿De qué manera? Aquí lo dice. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra, a toda la tierra, hermanos. Por eso mencionamos que va a ser a nivel mundial, a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. Por eso dice que va a ejercer el poder de la primera. La primera va a pedir adoración para sí. Y el anticristo va a hacer que se adore a esa primera bestia, que es el falso profeta, que es babilónico. Y hace a la tierra los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Aquí la pregunta importante, ¿qué pasará con el que no adore a esta primera bestia? Aquí lo menciona en Apocalipsis en el mismo del 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen, fíjense hermanos, la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Ahí se cumple en esta misma secuencia, hermanos, que vimos en Mateo 24:9. El que no adore la imagen de la bestia será muerto. Así de sencillo. Os entregarán para ser afligidos, dice ese versículo, y os matarán por causa del nombre de él. ¿Por qué? Porque el que no niegue su fe en Cristo Jesús, hablando de esto, y que adore a la bestia, va a ser muerto. Entonces, eso es lo que nosotros predicamos, hermanos, que hemos difundido durante muchos años para que el hermano en Cristo se prepare para ser fiel al Señor Jesús. Si queremos vivir con él, tenemos que morir con él. Si queremos reinar con él, tenemos que sufrir. Lo vamos a leer más adelante. Bueno, ¿cómo se está gestando, hermanos, esta apostasía que vendrá? ¿Cómo es ese trabajo de la apostasía? El enemigo, hermanos, el diablo, en el incrédulo, pues trabaja de una manera muy obvia, muy burda. Pero, hermanos, en los medios cristianos, con los creyentes, trabaja de una manera muy sutil. Vamos a leer algunos versículos. Aquí en la primera carta de Pablo que le escribe a Timoteo en el 4:1 menciona, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, está hablando del tiempo finales de los gentiles, porque Pablo se dijo apóstol de los gentiles. Eso lo debemos de tener claro, es para nosotros los gentiles. Dicen, pero el Espíritu dice manifiestamente en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Cómo trabaja en las iglesias? Así, hermanos, con espíritus de error y con doctrinas de demonios. Pero dice aquí, algunos apostatarán de la fe. Pero si regresamos a ese sermón profético en Mateo 24, en el verso 11, menciona, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos hermanos. Por eso esta apostasía será muy grande. Ese grande aflicción, hermanos, que no es otra cosa más que la grande tribulación, el versículo 9 mencionaba. Es lo que vamos a leer ahorita en la siguiente. Aquí en el versículo 9 de Mateo 24, regresando porque es clave, menciona esa grande aflicción que ya dije, es esa grande tribulación. En el versículo anterior decía que muchos falsos profetas son levantados. Por esa razón, muchos hermanos en Cristo, hermanos, reitero esto, van a ser engañados por esas doctrinas de demonios y de error. Por eso es importante que muchas almas conozcan este mensaje, hermanos, que se preparen, que nos preparemos
para ser fieles, que tengamos conciencia de este mensaje porque nos los dejó el Señor Jesús. Y aquí en el 21, hablando de esta misma aflicción, dice, porque habrá entonces grande aflicción, es esta grande tribulación que es para el creyente, lo que no es para nosotros es la ira. Habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. En el versículo 22 y 23 menciona, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos tiempos de aflicción, hermanos, que van a ser días, no van a ser años como pasó con el pueblo de Israel, que los metió 40 años en el desierto, dice Deuteronomio 8:2, para afligirlos por probarlos, y también fue aflicción para ellos. Ahora también para nosotros los gentiles también será una aflicción, pero dice aquí, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Dice entonces, fíjense hermanos lo importante aquí, que muchas almas pasan por alto, y principalmente los que abrazan esa doctrina del arrebatamiento antes de la grande tribulación. Dice aquí entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo o allí, no creáis. Hermanos, el Señor no va a venir antes de que sucedan todas estas cosas. No hay arrebatamiento antes de que veamos todas estas cosas. Por nosotros, esos días de aflicción, donde vamos a ser probados y tenemos que ser hallados fieles, esos días van a ser acortados. Si queremos y creemos que somos esos escogidos de Dios, hermanos, pues aquí nos está hablando para nosotros. Con relación, continuando a esta gran aflicción, aquí en este mismo capítulo, en el 24, dice, porque se levantarán falsos cristos, ya vimos, aquí ya lo menciona, y falsos profetas, dice que van a ser muchos, ya lo leímos, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, preguntaría a alguien, si alguien se preguntó, pero ¿cómo es posible que hasta los escogidos? Engañará, si es posible, aún a los escogidos, hermanos. Y es una probabilidad, aquí lo menciona, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Es posible? Sí es posible, hermanos, porque muchos falsos profetas que andan hablando profecía y no fueron llamados como profetas, cualquier pastor o cualquier que haya estudiado en algún seminario cristiano, hablan del futuro y el futuro es profecía. Dice aquí que sí es posible que engañe aún a los escogidos. Por eso es que habrá apostasía. Y si el mismo Señor dijo que va a haber apostasía, es porque muchos hermanos en Cristo, hermanos, van a ser engañados. Deseamos el hermano que escuche este mensaje que no sea engañado, que sea hallado fiel y que se prepare para este tiempo de nuestra prueba. Con relación a los falsos profetas, hermanos, ¿qué menciona la Escritura? Ya mencioné algo con relación al arrebatamiento pretribulación. No existe el arrebatamiento pretribulación ni durante la tribulación. El arrebatamiento es hasta después del milenio, hermanos. Ya está por aquí, en este mismo canal está, en nuestro canal está en otro video, por ahí lo pueden buscar si lo desean. Jeremías en el capítulo 14, versos 13 y 14 menciona, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Díjome entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Eso, hermanos, lo vemos hoy en día en muchos videos que hay en la red, que hay engaño, el Señor no les mandó, no les habló, hermanos. Es adivinación y vanidad y engaño de su corazón, porque así el corazón humano y la mente humana así se los pensó que así era, y así dan los mensajes que son erróneos. Miqueas 3:11 dice, sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes engañan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Muchos hermanos de esos falsos profetas pues cobran, aparte de decir esas mentiras, también cobran, hermanos. Dice la escritura que lo que has recibido de gracia, dice que lo demos de gracia. Bueno, eso es otro tema. Pero bueno, quiero recalcar, dice que estos falsos profetas, dice, no les mandó, no les habló, dice visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón. Bueno, aquí también en segunda de Pedro, en el 2:1, menciona, dice, pero hubo también
falsos profetas en el pueblo. Si creemos y tenemos la conciencia de los versículos anteriores que son del Antiguo Testamento, también es profecía, hermanos, pero también en el Nuevo Testamento también menciona esto de los falsos profetas. Ya dije el versículo 2 de Pedro 2:1. Dice, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. Esos falsos doctores, ¿quiénes son? No está hablando de un médico, está hablando de los que tienen estudios académicos, hermanos, en la palabra. Esos son los falsos doctores, los que tienen estudios académicos, que estudian teología o hermenéutica y otras cosas de estas. Dice, hubo también, como habrá también entre vosotros falsos doctores, que introducirán, encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. ¿Qué significa apostasía? Negar la fe públicamente. Dice aquí, y negar al Señor, que es lo más importante. Dice, y negarán al Señor. Estos hermanos que tienen estudios teológicos, no se fíen, hermanos, de estos, de los que son falsos, porque aquí dice, introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Lo dice la Escritura, hermanos. Bueno, ¿qué pasará con el cristiano que niegue al Señor Jesucristo, hermanos? Se constituye en un pecado de muerte, hermanos. Debemos entender eso, que no debería de ser opción para nosotros negar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Un pecado de muerte es un pecado que no tiene perdón, no, es irreversible. Y vamos a ver esto. Mateo 10, 32 y 33 dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué va a pasar entonces? Pregunté aquí, ¿qué pasará con el cristiano que niega al Señor? El Señor Jesucristo lo va a negar delante del Padre, hermanos, y no va a haber de que, bueno, Padre, bueno, ya se arrepintió, vamos a darle chance todavía. No, no existe esto, hermanos, no habrá opción. Si nosotros negamos al Señor, el Señor nos negará delante del Padre que está en los cielos. No es opción para nosotros negar al Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12 dice, es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cómo el hombre va a vivir con el Señor? Muriendo, hermanos. Está establecido, Hebreos 9, 27. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. También en este canal tenemos la ley de morir, hermanos. Ahí especifica y vemos muchos textos que hablan de que desde el Génesis 3:19, pues del polvo eres y al polvo serás tornado. Es una ley que está establecida para todos los hombres. Es cierto que el Señor nos perdona los pecados, pero ese pecado desde el huerto de Edén, que es una herencia desde nuestros padres adámicos, hermanos, sigue vigente hasta el día de hoy, hermanos. Entonces, dice aquí, el que me negara, el Señor nos negará delante del Padre. Aquí en 2 Timoteo, vuelvo a reiterarlo, ya lo leí, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Queremos reinar con el Señor Jesucristo? Pues un requisito es que sufriremos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo importante, si negáremos, Él también nos negará. Reitero, no es opción para nosotros darle la espalda al Señor. No importará, hermanos, en ese tiempo de nuestra prueba, si habremos estado 10, 20, 30, 40 años o toda nuestra vida sirviendo al Señor Jesucristo y creyendo en Él, si a la hora de la prueba de nuestra fe decidimos negarlo. No es opción para nosotros. Bueno, ¿qué pasará con el que apostate, hermanos, si se deja marcar, sellar o numerar? Conocemos de sobra lo que significa ese 666. Está en Apocalipsis, en el capítulo 13. Al final del capítulo 13 habla de la marca, señal o número, sin la cual nadie va a poder comprar o vender y se va a condicionar la fe. Eso tiene que ver con la marca. Aquí pregunté, ¿qué pasará con el que apostate, hermanos, si reciba la marca, señal o número de la bestia? Apocalipsis 14, 9 al 11 lo menciona. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué va a pasar con el que apostate, hermanos? Para él será la ira. Y no nada más es para el apóstata la ira, hermanos. Nosotros no estamos puestos para ira, lo dice 1 de Tesalonicenses 5:9. También en Timoteo menciona que nos librará de la ira que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay ningún texto que nos diga que nos va a librar de la grande tribulación o de las tribulaciones. Por el contrario,
Es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino. Regreso aquí al versículo. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. No es opción para nosotros. El 11, ¿por cuánto tiempo va a ser esto? El 11. El humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás, y los que adoran a la bestia, es decir, que negaron su fe, hermanos, por adorar a la bestia, por no morir, los que adoren a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre, hermanos. Esto no es opción para nosotros, lo reitero. Bueno, hermanos, ¿cuál es la recomendación? No negar la fe de nuestro Salvador, hermanos. Lo he recalcado desde el principio de este tema. Mateo 10:39. El que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará, hermanos. Esta es una promesa del Señor. Si nosotros perdemos nuestra vida por Él, Él nos las va a dar. Vamos a estar con Él. Dice Eclesiastés que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Dice, porque todo aquello es el fin de todos los hombres. ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Porque vamos a estar con Él. Imagínense, hermanos, no sé si los que hemos abrazado la fe del Señor Jesucristo no deseamos estar con nuestro Señor. Yo deseo estar con Él y la forma en que tenemos que estar con Él es cruzando ese umbral de la muerte para que pues, nosotros podamos estar allá con Él. Mateo 26:35, dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Para los que han leído la escritura, hermanos, conocemos la historia de Pedro, sabemos que él lo negó 3 veces. Dice, de cierto te digo, que me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Cuando sucedió esto, dice que Pedro, y se acordó de esto porque se cumplió, dice que lloró amargamente, pero Pedro tuvo otra oportunidad. En ese entonces Pedro no estaba preparado para morir. El Señor les dijo, yo sé que no tenéis amor de Dios en vosotros. Así se los dijo el Señor a sus discípulos. Ellos tuvieron un proceso de crecimiento espiritual que también es el mismo para todos nosotros, tener ese proceso de crecimiento espiritual. Sin embargo, hermanos, esto que está escrito se cumplió porque todos los discípulos, hermanos, murieron por la fe. Los mataron por la fe de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos murieron, como dice aquí, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque me sea menester morir contigo, fíjense, con Él, dice, no te negaré. Si morimos con Él, viviremos también con Él, Señor, con Él. Perdón, hermanos. Muy bien. Ya para finalizar, hermanos, entonces, ¿qué significa apostatar? Apostatar es negar la fe de Jesucristo. Es algo muy simple, hermanos. Lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es nuestro idioma, el español, hermanos. Y esto lo reitero, hermanos, porque me ha tocado hablar con muchos hermanos y pastores también y líderes, donde he preguntado el significado de apostatar y dicen cualquier otra cosa, hermanos. Apostatar es negar la fe. Eso es lo que significa. El hombre, hermanos, que apostate de su fe incurrirá en un pecado de muerte y no tendrá perdón, recibirá una condenación, hermanos, eterna. El Señor nos apercibe a que abramos nuestros ojos para que no seamos engañados por el enemigo. La mejor decisión, hermanos, que podemos tomar en nuestra vida es confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estará, hermanos, en juego nuestra eternidad, hermanos. Ese es el mensaje de apostasía. Deseamos que todos los hermanos que escuchen este mensaje lo compartan con otros y todos nos preparemos para ser hallados fieles, hermanos. Dios les bendiga.